textos del 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiéndole Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, si vemos el texto de este pasaje, nos estamos dando cuenta que el Señor está haciendo un relato acerca de un hombre que administraba los recursos, es decir, lo que recaudaba el impuesto a Roma. Era un hombre, ocupaba un cargo extraordinariamente bueno dentro de la sociedad judía, pero indeseable para los judíos, porque él era el que les recaudaba el dinero de todos los impuestos. Él gozaba de muchos privilegios. Él gozaba de un privilegio que era rico, vivía cómodamente, estaba extremadamente ocupado en los negocios de recaudar los impuestos para Roma. Y había algo que también me llama mucho la atención de este personaje, y es que era un personaje que, sin importar nada, no tenía compasión ni misericordia por nadie. Si había alguien que le debía algo a Roma y no tenía cómo pagarlo, él llegaba con sus soldados romanos y le despojaba lo poquito que tenía esa persona. Así que esa persona de verdad no tenía compasión ni tenía piedad por nada. Y en fin, este era un hombre que estaba muy ocupado, pero recibió un llamado del Señor. Y ese llamado que recibe del Señor Jesucristo, yo puedo encontrar acá en este texto 5 principios de la cual hacen que este hombre me haya impactado tanto mi vida, y yo sé que va a impactar mucho la vida de ustedes, porque es un apóstol de la cual lo dejó todo por Jesús. Dejó sus riquezas, dejó sus comodidades, dejó su estatus, dejó sus puestos. Así como el apóstol Pablo, veo mucha similitud en este varón. Este varón también es conocido como Mateo, el que escribió el primer libro del Evangelio. Así que este hombre dejó todo por el Señor Jesús. Y quiero que se centren en el texto 27. El texto 27 del capítulo 5 dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo el Señor: sígueme. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a este hombre, está haciendo un llamado para que lo siga. Y ese seguir es una invitación, no a cambiar una religión, no a enrolarte en un grupo social, ni mucho menos a crear un círculo social. El Señor te llamó para que nosotros pudiéramos ser verdaderamente sus discípulos. El Señor Jesús, al momento de llamarte a ti y al momento de llamarme a mí, inmediatamente tuvo que haber acontecido lo mismo que pasó con Leví. Nosotros, al momento de ser llamados por el Señor Jesucristo, debimos hacer la misma actitud de Él. Es decir, el Señor le dice en el texto 28: y dejándolo todo. Es tremendo como un hombre tan rico, tan lleno de posesiones y con un puesto tan alto en la comunidad judía, hace este cambio tan brusco en su vida. Y hay algo importantísimo que el Señor me ministraba grandemente en la adoración, y es que yo soy quien soy yo. Es decir, el Hijo de Dios, que Él me llamó a mí para yo estar con Él, es el que me da a mí la certeza de que con Cristo lo tengo todo. Y eso fue lo que pasó con Leví. Leví dejó todo, pero hay personas
en la Biblia que no lo siguieron. Ese ejemplo de Leví, que los dejó todo por el Señor Jesús y lo siguió, lamentablemente hay personas que relata la Escritura que no lo siguieron. Y la razón principal por la cual no siguieron al Señor Jesucristo fue porque colocaron muchas excusas. Entonces, a medida que vamos dando este mensaje, yo me sentía muy identificado con este hombre, porque eso es lo que me pasa a mí. A mí el Señor me llama, pero muchas veces pongo muchas excusas por ese llamado. Y sabiendo que el Señor va a hacer cosas grandes conmigo y contigo, lo limitamos por las excusas. Lo limitamos por las excusas. Entonces, quiero ponerles dos ejemplos muy claros que están en el libro de Lucas, en el capítulo 9. Lucas capítulo 9, ahí más adelante. Y nos vamos al versículo 57 al 62. Aquí habían un grupo de personas que querían seguir a Jesús. Pero mira cómo relata la Escritura. Y dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mira cómo el Señor Jesús le dice a él: sígueme. De la misma manera como Leví, él le dijo: sígueme. Pero la diferencia entre esta persona y Leví es que esta persona le puso una excusa. Y mira lo que le dice el Señor Jesús en el versículo 70: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mira tan importante este texto: ve y anuncia el reino de Dios. Aquí hay algo importante, y es que el Señor, así sea que tú estés ocupado, tú debes anunciar el reino de Dios. Nosotros debemos, porque mira lo que dice el texto 60. Y el Señor le dice: ve y anuncia el reino de los cielos. Listo, entierra a tu padre, pero ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que acá en el versículo 61 da otro ejemplo mi Señor Jesucristo, diciendo: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Imagínate, es apto para el reino de Dios. Hay algo impactante acá, y es que el Señor Jesús quiere ver personas dispuestas. ¿Cuántos dicen amén? Oye, Jesús está diciendo: las excusas hacen que la gente no esté dispuesta a anunciar el reino de Dios. Y hay otro ejemplo que quiero que me acompañes en Lucas 18, 22 al 24. Mira, este es el joven rico que el Señor le hace la invitación a seguirlo. Pero la respuesta del joven rico en el versículo 22 es: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y darlo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Otra vez, ¿qué hace? Ven y sígueme. ¿Y qué hace el joven rico? Entonces él, oyendo esto, se puso ¿qué? Muy triste, porque era muy rico. Entonces, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Por algo tan sencillo, y es que cuando nosotros colocamos por encima las riquezas a Dios, es donde nosotros entendemos de que estamos más afanados por adquirir bienes que por hacer la voluntad de Dios y anunciar el evangelio.
¿Sí me hago entender? Es decir, nuestras metas personales incluye mejor salario, un puesto más alto en la empresa, quiero tener otro posgrado, quiero tener otro pregrado, quiero tener una maestría, quiero un carro, quiero una casa, todas estas metas materiales. Está bien que uno tenga las metas, pero que esas metas no vayan por encima de lo que Dios quiere hacer con nosotros como pueblo de Dios. Y es que es mejor anunciar el evangelio del Señor Jesucristo que adquirir todos esos tesoros. Ahora te la pongo más sencilla. Es más fácil para nosotros anunciar el reino de Dios y hacer que las personas que nos rodeen puedan llegar a los pies de Cristo, que yo tener muchas propiedades y no haberme ganado ni siquiera un alma para el reino de Dios. Qué triste sería que yo, teniendo tanta riqueza, no me vaya de esta tierra con las riquezas, sabiendo que cuando llegaré al reino de los cielos, llegaré con las manos vacías al Señor. ¿A usted no le da tristeza eso? Porque a mí me confrontó muy fuerte. Es mejor que nos ocupemos del reino de los cielos, que estos son los últimos tiempos y que hay muchas almas que van a ser rescatadas por la sangre del Cordero, pero necesita un pueblo con un corazón dispuesto a predicar el evangelio. Por eso el joven rico no siguió a Jesús, porque sencillamente tenía más su confianza puesta en sus riquezas que su confianza puesta en Jesús. Y los mismos ejemplos lo vimos con las excusas de estas personas que dijeron: déjame que entierre a mi padre. Entonces ahí no había la confianza de poder estar con el Señor. Qué privilegio sería que si hoy viniera el Señor y me dijera a mí: Jefferson, sígueme, ¿cuál sería mi reacción? Yo eso me lo pregunto muchas veces, y no sé si tú también te lo puedes hacer, te puedes hacer esa pregunta. Si el Señor estuviera aquí con nosotros y me dijera a mí: sígueme, porque es que a Jesús lo seguía mucho la multitud. A Jesús lo seguían miles de personas porque sanaba enfermos, porque echaba fuera demonios. Pero el privilegio de estas personas de que Jesús le haya dicho a ellos: sígueme, en medio de tanta gente, yo no lo hubiera pensado dos veces y lo hubiera seguido. Bueno, así pasó con Leví, exactamente lo mismo. Él entendió que las riquezas que él tenía, que el cargo que él tenía, no era más superior de lo que iba a alcanzar con el Señor Jesucristo. Amén. Por eso les quiero dar estos dos ejemplos para que entendamos que no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Vámonos al versículo 28 del mismo pasaje de Lucas 5, 28. Dice la palabra de Dios: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces, el Señor nos está diciendo en este punto que el llamado de Jesús implica dejarlo todo por Él. Y yo quiero que ustedes me acompañen a Lucas 9:23, de cómo se puede alcanzar esto que hizo Leví, que fue una realidad para su vida. Mira lo que vemos en el versículo, en el capítulo 9:23 de Lucas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y decía a todos, Jesús diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Es decir, en oración, todos los días de nuestras vidas debemos menguar nosotros para que el Señor Jesucristo pueda crecer en nuestras vidas. Y eso se logra únicamente cuando tenemos una comunión muy intensa con el Señor.
porque sabemos que nuestra carne difícilmente va a dejar de hacer las cosas que estamos haciendo. Pero cuando involucramos a Dios en nuestras tareas cotidianas, inmediatamente vemos un mover diferente de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si usted lo ha sentido, lo ha percibido, pero eso pasa cuando nosotros nos morimos a nosotros mismos. Porque la negación con que Mateo se negó a todas las cosas que él tenía es lo que el mismo Señor Jesús estaba diciéndonos a nosotros, que para poder seguir a Jesús y dejarlo todo por Jesucristo es morir a nuestro yo, es morir a nuestra carne, es morir a nuestras pasiones, es morir a nuestros deseos, es morir a cosas que realmente me obstaculizan para que el Espíritu Santo de Dios haga una tremenda obra en tu vida y en mi vida, que es sanar enfermos, que es darle libertad al cautivo, darle vista a los ciegos, darle libertad al cautivo, de poder hacer que la unción del poder de Dios se manifieste en cada creyente, porque sabemos que la gloria no va a ser para mí, sino que la gloria es para Dios todo el tiempo, de la cual todas las actividades que hagamos sea glorificando al Rey de Reyes. Por eso es muy importante, amada iglesia, que nosotros en esta mañana el Señor nos diga: ¿sabes una cosa? Dejarlo todo por mí implica abnegación, implica negarse a sí mismo. Ahora bien, lo que cuesta seguir a Cristo. Hay un texto que quiero que me acompañen en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Vamos a estar mucho en Lucas. Y leemos los textos 25 al 27. Lo que cuesta seguir a Jesús. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y a madre y a mujer, a hijos, a hermanos, a hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que cuesta seguir a Jesús es implicar que todo lo que hagamos sea inferior a Dios. Tenemos que llegar a este nivel de conciencia, iglesia, que mi realización personal no va por encima de lo que Dios vaya a hacer con mi vida. Porque cada uno de nosotros fuimos llamados a su reino con el propósito de que las personas que están alrededor nuestra vean la grandeza de la obra tan extraordinaria que el Espíritu de Dios ha hecho contigo y conmigo. Que los compañeros de trabajo vean en nosotros aquella persona que era mentirosa, aquella persona que le gustaba el tramullo, aquella persona que le gustaban los negocios ilícitos, aquella persona que le gustaba rumbear, parrandear, que le gustaba gastarse su plata en bebidas alcohólicas, en juegos de alzar. Cuando la gente vea en nosotros ese cambio que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas, es donde está la clave de que el poder de Dios se ha manifestado en la vida de nosotros, para que la gloria de Dios se manifieste en los demás. Esto es muy importante, iglesia. Pero para poder lograr todas estas cosas que estamos diciendo y dejarlo todo por Jesús, nosotros tenemos que tomar una decisión muy radical en nuestras vidas.
Estamos siendo supremamente infructíferos. No sé si esa es la palabra correcta. No estamos siendo fructíferos para el reino de los cielos. Estamos siendo fructíferos para las cosas materiales. Pero nosotros estamos invirtiendo las prioridades, mis hermanos. A mí el Señor me hablaba claramente: Jefferson, tú estás invirtiendo tus esfuerzos, tu tiempo, todo en adquirir las cosas para realizarte. Pero estás olvidando algo aún mayor, de la cual quiero yo hacer contigo. Y es que si tú me involucras a mí en los proyectos que tú estás emprendiendo, y tú te ocupas de mí, y te ocupas en predicar mi palabra, y te ocupas en discipular a alguien, yo me ocuparé de tus cosas. Pero desafortunadamente, iglesia, el cheat de nosotros hace lo contrario. Y lo contrario es: primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y el mismo Dios se encargará de hacer el resto. Hágalo para que vea. Si usted coloca a Jesús como prioridad en todo lo que hagas, y por ejemplo inviertes tu tiempo, el poco tiempo que me queda a mí, o el poco tiempo que te queda a ti en las cosas seculares, en vez de hacer otras cosas, dedícatelo para que el reino de Dios se extienda en Barranquilla. Uy, qué poquitos amén. Por eso es que nosotros muchas veces no creemos en lo que Dios vaya a hacer contigo y conmigo, porque aquí está el poder de Dios, aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero el problema grande que la iglesia tiene hoy en día son las excusas, las ocupaciones, y que no tiene compasión por los perdidos. Por eso estamos clamando por un ayuno de 21 días. Estamos clamando, estamos en la semana, ya en la última semana del ayuno, y es precisamente el llamado que Dios está haciendo a la piedra angular para que nosotros podamos testificar de que Cristo nos escogió a nosotros. Amén. Y que el Espíritu Santo, al momento de escogernos a nosotros, nos da de su fuego. Y eso es lo que estamos trabajando, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que crea en nosotros un despertar espiritual, de tal manera que nosotros tengamos pasión por las cosas del Señor, que tengamos hambre por las cosas del Señor, que nosotros seamos instrumentos útiles para el Señor, para que en este año podamos decirle al Señor: Padre, yo me quiero ocupar de una persona de la cual, Padre, voy a orar por ella, voy a ayunar por ella, voy a aclamar por ella, le voy a dar el discipulado a esa persona inconversa, a esa persona de la empresa que no te cree, a esa persona que está pasando por una dificultad, o aquella persona que en este momento está atravesando por una crisis. Que el Señor nos levante para que esa alma pueda ser restaurada por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y tener esa sensibilidad, mis hermanos. Por eso es muy importante en este punto 2 examinar todo lo que el Señor hace por nosotros. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor contigo y conmigo? Por favor, quiero que vayan a Mateo, al capítulo 4. Vamos a leer Mateo, capítulo 4, versículo 17 al 20. Dice la palabra del Señor: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces, ¿Jesús a quién llama? ¿A personas desocupadas o a personas ocupadas? ¿Qué estamos viendo en este escenario? Que Andrés y Pedro estaban ¿qué? Pescando. Y entonces le dijo Jesús: venid
en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejándolo al instante, las redes le siguieron. Qué tremendo esta escena tan gloriosa en la vida de estos dos apóstoles. Estaban ocupados, estaban pescando, no estaban sin hacer oficio, no estaban sin hacer nada. Eran hombres como tú y como yo, que sencillamente nos ocupamos de nuestras labores cotidianas, de nuestras familias, de nuestros hijos, de todo lo que hacemos. Pero el gran ejemplo que me da Pedro y Andrés es que ellos entendieron quién lo estaba llamando. Era Jesús. Y en esta mañana usted y yo tenemos que entender que el llamado que el Señor le va a hacer no es por mí, sino que el mismo Jesús le está haciendo ese llamado a que lo siga por completo, y que dejemos las excusas y que dejemos de postergar esa consagración que el Señor quiere ver con su pueblo. Que nosotros nos ocupemos más en las cosas de Dios que en nuestras propias cosas. No con esto quiero decir que dejen sus trabajos, porque no es la gracia, porque lo estamos viendo aquí. El Señor llama a personas ocupadas, pero la gran diferencia es que estas personas entendieron que su tiempo en la cual les queda, el Señor les está diciendo: les haré pescadores de hombres. Yo te hago esta pregunta: ¿acaso el Espíritu Santo no puede hacer eso también contigo y conmigo? ¿No puede hacer Él que tú y yo seamos pescadores de almas? La respuesta es que ellos, dejándolo al instante, las redes le siguieron. Es decir, fe. Creyeron a ese llamado, de la cual es lo que nosotros necesitamos, que el Espíritu Santo organice nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tú y yo tenemos en este momento? Solo tú lo sabes, solo Dios sabe. Pero si tú le dices al Señor: ayúdame a que este año mi prioridad sea alcanzar por lo menos una alma para el reino de los cielos, vas a ver tremendas recompensas, lo que te esperan a tu vida. Vas a tener mucha recompensa, y eso lo vamos a ver más adelante. No para buscar fama, ni vanagloria, ni reconocimiento, porque nada de eso sirve en el reino de los cielos. Porque aquí lo que sirve y lo que resta es que nosotros le demos la mayor importancia al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para que no solamente fuéramos salvos nosotros, sino que otras personas también fueran salvas por medio de su muerte y resurrección. Pero para eso necesita una iglesia dispuesta, una iglesia sin excusas, y una iglesia que lo deje todo por el Señor, diciendo: Señor, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de ti. Eso es muy importante que nosotros podamos entender en este nuevo año. Quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 3. Este es un gran ejemplo. Yo digo que el apóstol Pablo habla con una categoría y una contundencia de este texto, porque realmente lo está viviendo de una manera especial. Y eso mismo quiere transmitírselo a la iglesia de Cristo. Vivan, iglesia, lo que yo estoy viviendo a causa del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo me ha escogido a mí para que el reino de Dios se manifieste en muchos lugares. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? A Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Es decir, que la prioridad del apóstol Pablo no era el fariseo, los fariseos,
el judío de judíos, no era el que estaba persiguiendo la iglesia, ciudadanía romana, la importancia de estar siendo discipulado por Gamaliel, nada de eso le importó. Lo que más le importó al apóstol Pablo era decirle al Señor: Señor, yo quiero seguirte, porque cuando yo quiero seguirte por amor, el Señor Jesucristo lo va a usar como lo usó. Lo usó mucho. Tantas cartas que el Señor hizo a través de este apóstol tan importante para la iglesia. ¿Cómo lo usó? Creando tantas iglesias. Porque no era él. Porque lo único que él quería era que el Señor Jesucristo, la salvación, las buenas nuevas del evangelio llegaran a muchos lugares, para que el Señor Jesucristo pudiese reinar en toda criatura donde se fuera predicada la palabra de Dios. Entonces, esto que está haciendo el apóstol Pablo, nosotros también debemos hacerlo, mis amados. De verdad que es importante entender que todos estos ejemplos que te estoy ilustrando nos llevan a algo que sucede con nosotros. Vámonos de nuevo al texto 29 de Lucas 5, 27. Hay algo que aconteció en Leví y que debe ocurrir en nuestras vidas también. Mira lo que dice el versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Todo lo que produce el seguir a Jesús con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, es la alegría que implica seguir a Jesús y la satisfacción que produce de hacer las cosas para el reino de Dios. ¿Te puedes imaginar que tú, cuando llegues a tu casa y te acuestes en tu almohada y abras los ojos y mires al techo y tú puedas decir: Señor, me siento mal, me siento incómodo, porque hoy desaproveché un día de hablarle de Jesús a alguien? No sé si te ha pasado, pero a veces me siento muy triste por eso, porque llegan momentos donde estamos tan ocupados que uno dice: Señor, ¿qué estoy haciendo por tu reino? ¿Qué estoy haciendo para que alguien venga y pueda ser una persona ministrada por el poder de tu Santo Espíritu? Señor, perdóname por tanta, no sé cómo llamarlo. Hay una palabra como que no me importa a los demás, indiferencia. No me importa a las demás personas. Solamente con tal de que yo y mi casa sean salvos, mis vecinos, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, no me importa. Que esa indiferencia no llegue a nosotros, iglesia. Qué tristeza es saber que en vez de que haya una gran alegría y un gran gozo de saber que el Señor Jesús me ha llamado para ser su discípulo y predicar las buenas nuevas de salvación, desaprovechemos esta gran oportunidad que el Señor nos ha regalado. Y aún más triste, y es que veamos tantas sillas vacías y no tengamos como ese dolor de decir: cada silla que está ahí sin la persona que el Señor quiere salvar, es porque nosotros estamos siendo muy indiferentes. Muy indiferentes. No le dejemos todo al liderazgo de la iglesia, porque el liderazgo de la iglesia no somos los únicos que servimos. Este llamado es para grandes y pequeños, adultos, ancianos, niños.
toda la iglesia del Señor Jesucristo debe estar involucrado con la causa de no tomar en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque un día que tú desaproveches y un día que yo desaproveche el no predicarle el evangelio, así sea a una persona en el día, yo me sentiré como un verdadero fracasado. A mi hija no le gusta que yo la ponga de ejemplo, pero siempre la pongo de ejemplo. Y es que cada vez que yo voy con ella a algún lugar, yo trato de hablarle del Señor. Y me decía mi hija un día: papi, pero tú no te cansas de hablar tanto del Señor. Y yo: no, ¿por qué me tengo que cansar? Al contrario, yo tengo que desaprovechar al Señor que me tanquea en la bomba. Dios te bendiga, hay una promesa de Dios para ti. El Señor quiere hablarte. Mira este anuncio, mira esta tarjeta. Ahí tú puedes escanear el código QR y ahí te lleva a unas enseñanzas. Y yo sé que Dios te va a hablar a tu vida. La persona que te atiende en el supermercado, la persona que te atiende, no sé, en un restaurante, todas las personas con las que nosotros interactuamos, hay una oportunidad, iglesia, de poder hablarles del Señor. Usted sabe a quién es el único que le interesa que usted y yo no hablemos de Jesús. Adivina, ¿a quién no le interesa? ¿A quién le interesa que no le hables del Señor? Satanás. ¿Y Satanás qué hace? Quiere mantener entretenido a la iglesia. Y quiere mantener ocupada a la iglesia. Y quiere mantener a una iglesia fría. Por eso es que estamos ayunando los 21 días, iglesia. Porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude a que podamos este año poder alcanzar almas para el Señor. Por eso la pastora decía algo muy claro acerca del valle de los huesos secos, y es que el Señor Dios nuestro quiere dar vida a aquellas personas que están secas y que no tienen a Dios. Pero Dios espera que es la iglesia de Cristo se movilice para que Él pueda hacer la obra en esa persona. Pero ponte a analizar si todos nos quedáramos callados en la iglesia. Y ponte a pensar que nosotros no anunciáramos el evangelio del Señor Jesús. Pues evidentemente en vano sería la cruz de Cristo. Por eso, iglesia, nosotros debemos estimar grandemente este acontecimiento o este hecho de Leví, donde cuando dejó todo por el Señor Jesús, inmediatamente hizo un banquete. Es decir, produjo una alegría enorme al saber que el Señor lo había escogido a él. Y convoca, en la NBI lo dice, que un grupo de publicanos, de recaudadores de impuestos, es decir, que él lo que hizo fue reunir a los recaudadores de impuestos y hacer que el mismo Dios que se sentó con ellos, Jesús, pudiera hacer la misma obra que hizo en Leví. O sea, pensando en que ya el Señor me ha rescatado a mí, entonces yo tengo esa necesidad de hacer que otros sean rescatados por Jesús para que ellos puedan llegar al reino de los cielos. Y si tú miras en el versículo 28, el versículo 29, mira lo que dice, que Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros estaban a la mesa con ellos, pero no menciona que convidó a justos o convidó a personas que tenían buena reputación o buena fama dentro de Israel. Mira que este texto lo que está tratando de decirnos es que cuando el Señor Jesucristo cambia mi vida, transforma mi vida, transforma mis pensamientos, transforma mi carácter, transforma mi forma de ver, de pensar, de actuar, ¿sabes qué pasa, iglesia? Que nosotros tenemos que sentir ese mismo deseo de que mi familia también sea rescatada y los que me rodean. Claro, porque mira lo que está haciendo Leví. Leví no convocó sino a quienes, a los mismos de ellos. Él quería que todos los publicanos de la zona, del sector o de la comunidad, el Señor los pudiera rescatar.
así como Jesús hizo con Leví. Por eso es que el Señor, Leví hace este gran banquete, pero no faltan los que siempre murmuran, los que siempre critican, los que siempre obstaculizan, los que siempre generan oposición. Y hay muchas personas a tu alrededor que te pagan la fe con comentarios, con acciones. Pero el Señor, cuando está con nosotros, el Señor lo que hace en nosotros es hacer que nosotros vayamos siempre al frente, adelante con el Señor. Y mira lo que dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Cuestionando. Los religiosos son un obstáculo para el llamado de Jesús. Es decir, saca al fariseo que está dentro de ti. ¿Y eso cómo se logra? Con ayuno y oración. Es lo único que puede producir ese cambio. Y a veces no dejamos avanzar el reino de Dios con nuestras acciones. Saca ese fariseo que está dentro de mí, donde la murmuración, el señalamiento o el juzgar hace que nosotros nos creamos superiores a los demás. Pero eso no puede pasar en nosotros, porque Jesucristo ya hizo la obra en nosotros. Así que nosotros, el Señor nos está llamando a buscar y a ir por los pecadores, a ir por aquellas personas que están pasando por una dificultad en este momento. Debes de mirar a tu alrededor a personas que en este momento tengan una crisis. Llámese crisis matrimonial, llámese crisis económica, llámese crisis de salud mental que tan de moda está en esta sociedad. Aquellas personas que pasan con tanta ansiedad, con tanta preocupación, tanto estrés. Aquellas personas que en este momento se encuentran encarceladas por los vicios de la droga, del alcohol, de la prostitución, de la mentira. Y el Señor Jesús, si tú tienes la fe que el Señor lo puede hacer, Él va a actuar en esa vida. Él va a actuar en esa vida. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor nos ha llamado para que su reino se establezca en esta ciudad. Por eso es tan importante, iglesia, que nosotros no nos debemos ocupar por personas que ya han estado en otras iglesias, porque esas personas realmente son personas que van de un lugar a otro, van derivando de un lugar a otro, no se establecen en ningún lado. Y ya Dios tratará con esas personas, pero el Señor Jesús está muy más preocupado por esos pecadores que vengan y se establezcan en nuestra iglesia. Esta es una iglesia de puertas abiertas para todas esas personas, para el homosexual, para la prostituta, para el drogadicto. Que el Señor Jesús nos invista de poder y autoridad para ver estas personas transformadas en esta comunidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? No queremos traer religiosos a nuestra comunidad. Eso es un problema que le ocasiona a la iglesia. Más bien preocúpate por evangelizar, no a cristianos de otras denominaciones. Bueno, habrán cristianos que deben estar bastante trasquilados de tanta quitadera de plata. Eso de pronto sí pueden venir. O aquellas personas que están siendo instrumentalizadas con una falsa doctrina. Claro que sí, porque no tienen pastor y el Señor puede atraerlas a este lugar y hallar pastos. No podemos descartar a ningún tipo de persona, porque el Señor Jesús no hace ninguna excepción de personas. Pero nuestra preocupación principal, iglesia, es que Jesús vino a salvar a los pecadores y llevarlos al arrepentimiento. Y eso es
lo que nosotros debemos entender, iglesia, en esta mañana. ¿A qué el Señor nos ha llamado, iglesia? Nosotros estamos aquí en esta iglesia no para ocupar un cargo o no para ocupar un club social o un grupo de personas, no. La iglesia de Jesucristo se estableció aquí en la tierra para que todos juntos podamos aportar para la extensión del reino de los cielos, de tal manera que cuando Cristo venga, nosotros podamos decirle: Señor, gracias porque aquí, Señor, he entregado a un alma para ti. Esto es importante. Aquí le estoy hablando a toda la comunidad, a todas las edades, porque los jóvenes me dirán: no, pero es que eso solamente se lo dejamos a los señores, a los viejos. Yo no quiero evangelizar. No, jóvenes, para ti también te habla el Señor, y el Señor te está diciendo: atrae a otros jóvenes para que estos jóvenes vengan a los pies de Cristo y sean transformados por el poder de su Santo Espíritu. Pero tenemos que tener enfoque, iglesia. Tenemos que tener enfoque, iglesia. Por eso dice la palabra de Dios en el texto 31 y 32 de Lucas 5. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes, los enfermos. El Señor Jesús no ha venido a llamar ¿a quién? A justos. ¿A quién ha venido a llamar al Señor Jesús? A pecadores. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Oye, yo también estaba así. Y alguien invirtió su tiempo, invirtió su oración, invirtió muchas cosas en mí para que yo pudiera estar en el reino de los cielos. Porque yo estaba lejos de Dios. Y la persona que me evangelizó estaba consciente del precio tan grande que Jesucristo derramó su sangre por mi vida para el perdón de pecados. Y no fue ella quien hizo la obra. Ella fue instrumento escogido por Dios, llamándola para que esta persona, quien le está hablando, pudiera amar a Dios, hacer su voluntad y predicar su palabra. Eso también el Señor lo ha hecho contigo. Lo ha hecho contigo, iglesia. Por eso es importante que nosotros entendamos el valor que representa para el reino de los cielos ganarnos un alma para Cristo. Y estos dos textos son sumamente importantísimos, que usted y yo lo tengamos en esta conciencia de entender cuánto valor tiene un alma que venga a la piedra angular, se establezca, sea bautizada y crezca en nuestra comunidad. Mira lo que dice Lucas capítulo 15. Versículo del 1 al 7. La palabra de Dios dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas como siempre murmurando, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja a la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando le encuentre, le pone sobre ella sus hombros gozosos. Qué bendición es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así es el Señor Jesús cuando rescata a alguien de su pecado, cuando rescata a alguien de una condición terrible,
viene el buen pastor y toma esa oveja y se la echa al hombro. Eso es lo que el Señor espera que nosotros en su nombre podamos hacer, para que, mira lo que dice el versículo 6 y 7. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, versículo 7, que si habrá, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por las 99 justos, que no necesiten arrepentimiento. Mira, iglesia, si nosotros meditáramos en esta palabra, créeme que todos los días al levantarme no pensáramos en el desayuno, en el que comer, en el que vestir, en el que me tengo que ir para el trabajo, que tengo que coger un transporte, tengo que ir a una oficina, tengo que hacer mis trabajos cotidianos, volver a la casa, ver televisión, comer, ver televisión, ver novelas, ver películas, dormir y chao. ¿Tú crees que eso es una vida fructífera? ¿Tú crees que esa es la vida que el Señor quiere ver en la vida de nosotros? Viviendo de esa manera. Yo pienso que nosotros no hemos tenido una conciencia muy fuerte de lo que vale un alma para el Señor. Por eso es tan importante, iglesia, que nosotros entendamos que si el Señor nos ha llamado a nosotros, es para que nosotros entendamos de que nosotros debemos, es un deber anunciar a Cristo, para que Cristo pueda glorificarse en esa oveja que estaba perdida. Y esa oveja era tú y era yo antes. Entonces, iglesia, es importante que nosotros entendamos a qué nos llamó Jesús. Porque si nosotros vemos el ejemplo de Leví, si nosotros vemos el ejemplo de Pedro, si vemos el ejemplo de Andrés, del apóstol Pablo, si vemos el ejemplo de la mujer samaritana, si vemos el ejemplo del endemoniado Gadareno, perdón que no lo sepa expresar, si vemos tantos ejemplos de la Biblia donde el Señor, ellos tuvieron un encuentro, el Señor los llamó e inmediatamente en sus vidas se produjo el deseo de testificar del poder que lo había transformado, para que otros también pudiesen ser transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo hemos podido entender, iglesia. Entonces, ¿qué se necesita, iglesia, para que nosotros entendamos el llamado que el Señor nos hace en esta noche, en esta mañana? De que nosotros digamos: Señor, mira cómo hizo Leví, lo dejó todo por el Señor, lo siguió. Mira, estaba ocupado en los impuestos. Mira a Pedro, mira a Andrés, estaban ocupados pescando hombres. Y mira cómo Dios hizo tremendas cosas con estos apóstoles. Y es el mismo espíritu que opera en ellos, es el mismo espíritu que opera en nosotros, en esta iglesia actual. Iglesia, pero hay una diferencia muy enorme entre ellos y nosotros, demasiado enorme, y es la fe. Es la fe. No nos creemos que somos realmente hijos de Dios. Que el Señor pueda respaldarnos para que el evangelio de Cristo se establezca en esta tierra. Tú eres hijo de Dios. Fuiste redimido por la sangre de Cordero. El Señor te rescató, te justificó. El Señor Jesucristo te ha dado vida eterna, te ha dado perdón de pecados, te ha dado la palabra de Dios, te ha dado de tu Espíritu Santo, iglesia.
¿Y qué estamos haciendo en este momento? Estamos desperdiciando y desaprovechando cada minuto que pasa de nuestro tiempo, siendo hombres y mujeres, y yo me incluyo, que no damos frutos para el reino de Dios. ¿Qué está pasando, iglesia? Evaluémonos, por favor. Por eso es tan importante el ayuno y la oración. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia, Señor, entendamos que hay una tremenda recompensa cuando nosotros dejamos todo por Cristo. Pero cuando decimos dejamos todo, significa el tiempo que tú tienes, dejar la dormidera, dejar tanto Netflix, dejar de tanto entretenimiento, dejar de tanta gula, invertir ese tiempo para el reino de Dios. Entonces, iglesia, yo termino con este texto de Lucas 18, 28. Lucas 18, 28 al 30. Mira, este texto me impactó mucho, porque es el mismo Jesús diciéndole primeramente a mí y luego a su iglesia, diciéndole, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que yo haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, que es la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que lo que hicieron los apóstoles de hacer el legado de Cristo y seguirlo de generación en generación, es lo que nosotros debemos hacer de generación en generación, de alcanzar a los pecadores para que ellos vengan al reino de Dios. El reino de Dios está a la puerta. El reino de Dios está a la puerta siempre y cuando la iglesia de Jesucristo pueda decirle, Señor, yo quiero dejarlo todo por el Señor y dedicarme a tu reino. Me dirán sus mentes, va a ser complicado, va a ser difícil. Lo que pasa es que les estoy diciendo el tiempo que te queda, porque recuerdan que todos somos ocupados en nuestras tareas cotidianas, pero si algo que tenemos que ser conscientes, mis hermanos, es que el tiempo que nos queda debemos preocuparnos más por las almas que están perdidas allá afuera y hacer que Cristo pueda venir y reinar en el corazón de esas personas. Que así como Jesucristo es el Rey de mi vida y el Rey de su vida, que nosotros podamos decirle a las personas que están allá, el Señor es el Rey de la vida de esas personas que están allá sin Cristo.